Después de mi desaparición épica de esta plataforma, ya estoy de vuelta. Tuve unos temas de salud de un familiar y quiera Dios que todo vaya bien, así que ahora tengo 7 lecturas que recomendarles para el Día de la Madre. No tiene nada que ver con la maternidad, ni con los hijos, ni con autoayuda, ni nada de esas cosas. Son narraciones cortas, interesantes, entretenidas y que no nos dejarán indiferentes. Empezamos. Número 1. El adversario de Manuel Carrer. Lanzamiento 31 de enero del 2176 páginas. Este libro trata de un caso de la vida real, sonadísimo, archiconocido y espeluznante. Jean-Claude Roman, un mentiroso serial que creció en una familia muy conservadora y rígida, donde la regla era no mentir jamás y el lema que le repetía su padre era un Roman es limpio como el oro, pero donde la mentira piadosa estaba tremendamente arraigada justamente en esos mismos padres que le decían que no debía mentir. Eso nos hace pensar en que hay traumas fundacionales que pueden destruir una existencia. No lo estoy justificando, trato de comprender cómo es que en una sociedad o una sociedad supuestamente moderna y evolucionada puede producir a estos individuos. Este libro está narrado por el mismo autor y lo más interesante es que se pone como protagonista de su propia novela, al ponerse en contacto primero epistolarmente con este hombre y luego en persona. Él cuenta que estaba como con una especie de bloqueo de escritor, pero esta historia con la cual estaba obsesionado, finalmente encontró su sitio y su camino en su mente. Tanto así que la escribió rapidísimo y fue una de sus mejores novelas. Y a partir de ahí nos cuenta el escritor que empezó a sentirse vivo. La prosa del autor es notable, la tensión perfecta, la condena correcta. Nos muestra a un hombre narcisista, cobarde, embustero y que se encontraba en ese engranaje complicadísimo de no querer defraudar a nadie y en donde quería mantener a cualquier precio esa imagen falsa fabricada durante 18 años. Y por supuesto, una mentira llama a la otra, a la otra, a la otra y así ad infinitum. Como era un virtuoso de la mentira, la alarma de sus amigos increíblemente nunca se prendió. Y es interesante ver a este hombre cuando ya había perdido todo, cómo le costaba salir de ese personaje inventado. Y ahí el autor hace un gran trabajo porque nos muestra esa línea tan fina que existe entre la mentira y la realidad, en la cual se movía este sujeto y que como lectores vamos a poder apreciarla claramente. De manera que es un relato altamente recomendable. Número 2. Un amor, de Sara Mesa. Lanzamiento 2 de septiembre de 2020, 192 páginas. Esta es una lectura de significados diversos. Nos habla de entrega, de rendición, de la brevedad, de la distancia, de la continuidad, de la obsesión, la incomprensión, el prejuicio. Nos presenta un amor sincero, limpio, frío, pero nunca sórdido ni denigrante. Es una mujer que escapa de su vida en la ciudad por un acto inadmisible que llevó a cabo e incomprensible visto a la distancia, y quiere empezar infructuosamente una vida nueva en un pueblo alejado donde pareciera que el tiempo pasa más lento y donde abundan los temas tabús y por tanto el misterio. Y se da cuenta de que le gusta ese misterio del cual empezó a formar parte casi sin proponérselo, pero siendo consciente de que no hay que irrumpir demasiado en él para evitar que se corrompa. Al final será un viaje doloroso de aprendizaje y de autoconocimiento y termina donde empieza, en el Glauco, el monte mítico donde se asciende para aliviar el sufrimiento. Nuestra protagonista sube a ese monte no para recordar, sino para borrar memorias antiguas y escribir nuevas, las suyas, porque entiende que las reliquias sentimentales no merecen la eternidad. Es una belleza de relato, una prosa fluida, maravillosa, tensión y ritmo perfectos. Nos provoca sensaciones increíbles que hacen de esta lectura un placer absoluto y en toda regla. Altamente recomendable. Una joya. Número 3. Tratado de culinaria para mujeres tristes, de Héctor Abad Faciolince. Lanzado el 8 de enero de 2013 y cuenta con 144 páginas. No solo se comete adulterio de la cintura para abajo. El celoso es un cornudo antes de tiempo, pues cree en las sospechas y niega las verdades. Estos son 2 pensamientos de este libro de recetas que no debe estar en la cocina, sino muy cerca de tu corazón y de tu mente. Nos habla sobre la psique femenina en cada una de sus recetas, que son muchas, y lo hace con un humor muy sutil y muy fino,
Son recetas para el alma, escritas por un hombre y dirigidas no solo para mujeres, sino para ambos sexos, para que podamos comprendernos mejor, salir adelante y dejar de lado aquellas recetas de alegría que muchas veces nos venden como cebo de culebra y que la mayoría de las veces compramos con mucho entusiasmo, pero que jamás funcionan. Este libro rompe con esos esquemas tradicionales. El autor tiene una prosa ligera, divertida, poética. Cada receta es una lección de vida y una perla de sabiduría para aprender a vivir. No existe persona en el mundo que no haya sentido lo que se aborda en este libro. Es una lectura breve y reconfortante como una brisa de aire fresco. A leer. Número 4. El Orgasmógrafo de Enrique Serna. Fecha de lanzamiento 27 de julio de 2001, 208 páginas. El autor nos narra 7 historias formidables, fáciles de leer, que fluyen naturalmente, con una atención perfecta, en las que nos muestra hasta dónde puede llegar la miseria humana y no tan humana, donde siempre hay opresores y oprimidos, mentirosos y engañados, víctimas y victimarios. Vamos a ser testigos de la incapacidad del mundo occidental para entender otras realidades que no sean las suyas. La necesidad de sentirse útil es clave para encontrarle el sentido a la vida. Cuando uno deja de sentir que contribuye al bien común, se genera una ociosidad física y espiritual que deteriora sin remedio el corazón y la mente, y eso lo vamos a ver acá. ¿Hasta qué punto una bajísima autoestima afecta nuestra percepción de la realidad hasta torcerla de tal manera que ya no queramos seguir viviendo? Vamos a ver el hedonismo salvaje en uno de los cuentos que lleva el mismo nombre de este libro. Es uno de los relatos más ricos porque nos presenta una distopía en la cual el deber de cada ciudadano era mantener un sexo envilecido, donde nuestros protagonistas se van a dar cuenta que luchar por un objetivo en común es muy complicado, donde nada es blanco o negro, siempre hay matices. También nos muestra el mundo de los premios mediáticos, donde el poder, la corrupción y la mediocridad siempre tendrán algo que ver. Vamos a poder ver el derrumbe psicológico de un hombre con talento formidable. Nos habla también de la intolerancia, del conservadurismo y de todo el daño que puede hacer hasta arrojar a la locura a sus víctimas. Prueba de ello es esta narración en la cual la voz que narra no es la voz de la protagonista, sino de su propia víctima. En conclusión, siempre habrá alguien que mueve los hilos de este teatro humano que se llama vida. Es un relato notable y muy recomendable. Número 5. Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero. 7 de marzo de 2018, 100 páginas. No podía faltar, ¿verdad? Como todas las obras de María Fernanda Ampuero, explora la condición humana en su violencia extrema, la miseria humana en su máximo esplendor, los vicios y taras de la sociedad latinoamericana, la mayoría de las veces. Contiene una crítica social muy poderosa, critica al capitalismo salvaje, a los prejuicios, a la sociedad patriarcal y a la religión. Son relatos que fluyen de manera muy ágil debido a que por lo general no recurre a un mundo fantástico y terrorífico, al contrario, nos muestra la brutalidad de nuestras vidas cotidianas y todo lo que se pudre en ellas y que muchas veces forman parte de una familia. Es lo monstruoso y lo humano. Es el mundo al revés, donde hay que ser un monstruo para salvar la vida y donde hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Son relatos muy crudos que nos mueven el piso, nos zamaquean como integrantes de una sociedad brutal. Logra darle una voz distintiva a cada uno de sus personajes, con voces narrativas distintas, con textos distintos y con protagonistas constantemente cambiantes. Son historias que no hacen referencia a un tiempo específico, por tanto es fácil sentirlas parte de tu hábitat. Y es una lectura que recomiendo, por supuesto, porque nos va a hacer reflexionar muchísimo. Número 6. Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, una de mis escritoras favoritas. Fecha de publicación original, noviembre de 2009, 147 páginas. Nuevamente esta autora se da maña para hacer magia y presentarnos lo siniestro de lo cotidiano, la muerte desde lo cotidiano, pero la muerte no es la protagonista, es la humanidad. Tenemos leyendas, por un lado, realidades, por el otro, y el terror, que vendría a ser el punto de encuentro entre ambas. Son 12 cuentos de una escritura moderna que nos mete en el terror de siempre.
desde sesiones de espiritismo, pasando por muertos que vuelven a la vida y buscan sacrificios humanos para liberarse de su prisión. Tenemos una traición familiar, un fetiche macabro, hasta llegar a un falso mesías que embruja a sus fans convirtiéndolas en caníbales. Y mucho más. La pluma de Enríquez nos transporta a esos mundos, 12 mundos que pueden estar tanto cerca como lejos, una puerta medio abierta o medio cerrada, dependerá del lector si la abre o no. Son relatos que dejan poco a la imaginación del lector y que cuentan con una fuerte presencia femenina. Las mujeres siempre han sido relacionadas históricamente con la locura, la psicopatía, la histeria, la obsesión, la brujería, el vudú, etc. Y es por esa presencia femenina que estos relatos son muy intensos y que a la vez son de actualidad y tocan también una problemática social. Así que lo recomiendo. Número 7. El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Año 1925, 139 páginas. Termino con un súper clásico, una joya de la literatura. A veces uno se pregunta cómo se puede lograr algo así. Es la historia de un amor imposible entre Jay Gatsby y Daisy Buchanan. Daisy no quiso o no pudo casarse con él porque era pobre y se casó con un tipo despreciable, Tom Buchanan. Y Gatsby, cuando logró hacer fortuna, nadie sabe cómo, decide recuperar ese amor, decide recuperarla. En el fondo, la novela es una crítica al sueño americano, a ese trepar con las uñas hasta llegar a lo más alto a cualquier costo y el creer que eso puede suceder sin asumir las consecuencias. Y pensar que la gente que está arriba te va a aceptar como uno de los suyos cuando eso nunca va a suceder. Esa es una parte muy triste de la narración. Tiene mucha crítica social, retrata el racismo, el clasismo y la superficialidad de la alta sociedad americana de aquella época donde nada era lo que parecía y donde Tom y Daisy eran personas poco empáticas con el otro. A su paso destrozaban cosas y personas y luego se refugiaban detrás de su dinero o de su inmensa frialdad e indiferencia, que al final era lo que los unía. Y dejaban que otros se hicieran cargo de esas consecuencias y limpiaran el desastre que dejaban a su paso. Tener un narrador protagonista es un gran acierto en esta obra porque creo que es el mejor personaje de la novela, porque podemos ver su evolución en la historia, clarísima. Va de menos a más, de no interesarse mucho en la vida de Gatsby hasta involucrarse de lleno en su vida y sentir una empatía tremenda hacia este personaje que al final será un sentimiento de tristeza y una sensación de tremenda injusticia. Es una novela muy corta, se hace en una sentada, es fácil de leer y difícil de olvidar, con personajes muy bien definidos. A algunos los amas y a otros los odias. A Daisy me dieron ganas de agarrarla a cachetadas, pero en fin, el desenlace es perfecto, no podía acabar de otra manera. Está tan bien construida que llegamos a adivinar el final, pero en ningún momento decae el ritmo y el interés en seguir leyendo. Es una maravilla, un gran clásico que podemos leer y releer cuantas veces queramos y siempre vamos a descubrir algo nuevo. Y por supuesto, la recomiendo. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustó esta lista de recomendaciones, dale like y suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Así que nada, feliz Día de la Madre, pásenla lindo y a leer.